El segundo autor de esta serie de comentarios es Alexander Nisbet, que de hecho es el autor del libro que estamos presentando en esta noche, que es el comentario a el libro de Eclesiastés. Alexander Nisbet también fue escocés, fue un ministro de Escocia durante el siglo XVII. No hay hay menos detalles de él en su biografía en relación a David Dixon, o sea, es más difícil poder obtener información. Y lo que podríamos decir es que él fue un destacado expositor de las escrituras, ¿no? Y al igual que Dixon, también un defensor de la fe reformada en la segunda reforma escocesa, que fue un periodo de mucha oposición, ¿no? Y también de tribulación para nuestros hermanos. No debemos olvidar ese contexto, ¿no? Ahora, entre sus principales obras se encuentran los comentarios, la primera y segunda epístola de Pedro y el comentario a Eclesiastés, ¿sí? Sus escritos se distinguen por una exégesis cuidadosa, al igual que de Dixon, una riqueza doctrinal, pero también él es un poco más extenso tal vez en las aplicaciones pastorales, como vamos a poder ver en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Él desarrolla más este aspecto, ¿no? Y eso es algo muy hermoso porque, o sea, estos autores se caracterizan por aplicar la palabra del Señor, pero sin salirse del contexto, ¿no? O sea, sin sacar aplicaciones fuera del contexto. Entonces, brevemente eso podríamos compartir. Dos datos más antes de darles la palabra, hermanos. David Dixon vivió entre los años 1583 a 1663 y Alexander Nisbet entre 1623 a 1669. Vamos a hacer, prácticamente como una... ¿Qué se puede llamar? Un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, ¿no? Yo estaba por decir una demostración. Una demostración. ¿No ve cuando entrenas para que cuando hay un incendio, ¿cómo se llama? Un simulacro de estudio, quería decir, pero se me fue la palabra. Pero tú dijiste mejor. ¿Qué palabra usaste? Un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar de manera práctica, o sea, qué es lo que contiene, cómo el autor, en este caso, Alexander Nisbet, trata el capítulo 12 de Eclesiastés, ¿sí? Entonces, vamos a hacer tres cosas, ¿no? Tal cual como ya nos han escuchado hablar, pero ahora ya de manera con el material práctica, ya con el material como tal, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la sinopsis, como justamente se les ha comentado. Luego, obviamente, vamos a hacerlo de manera bastante resumida para que ustedes entiendan cómo son estos comentarios. Después se va a hablar de una exposición clara acerca de versículo por versículo, pero tal vez un breve ejemplo. Y luego, ¿cuáles son las doctrinas y aplicaciones? ¿No? Entonces, comencemos con la sinopsis. ¿Qué hace en este capítulo 12? Es bien interesante porque prácticamente lo que hace Nisbet en este capítulo es dividirlo en dos. En su sinopsis, primero va a hablar acerca de algo urgente que debemos recordar. Y dice, bueno, este capítulo se divide en dos. Uno, en algo urgente que debemos recordar. Y número dos, una gran conclusión. ¿Cómo va a concluir este libro? En primer lugar, en este aspecto de la urgencia que debemos recordar, es que hay un deber aquí. Porque el predicador, que prácticamente es el autor, el Cogelet, ¿no? El predicador lanza un llamado a recordar al Creador. Recuerden al Creador, dice, ¿no? Y es bien interesante porque lo que hace Nisbet aquí es como que un recorrido de todo el ciclo de la vida. O sea, te da todo ese panorama. Capítulo 12 te habla de un panorama de todo el ciclo de la vida del ser humano. O sea, cuando eres joven, tú debes buscar al Señor. Ese es el tiempo ideal, te dice. De eso va a hablar el capítulo 12. Y luego te dice, antes que lleguen las enfermedades, las miserias y la propia vejez. Y luego ahí Nisbet va a explicar de manera breve que el autor va a utilizar algunas alegorías para explicar cómo es la vejez, ¿no? Por ejemplo, cómo los hombres fuertes y sus piernas se debilitan, cómo los dientes se caen, ¿no? Los moledores se rompen,
y como las ventanas, es decir, los ojos se oscurecen. Y ahí dice, ¿no? De una manera bastante poética, y esto me encanta porque Nisbe dice, de manera poética, habla acerca de la muerte como la ruptura del cordón de plata o el cuenco de oro. Finalmente el cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra, y el alma al espíritu regresa a Dios para su disposición eterna. O sea, y ahí ya nos ha dado todo un panorama de qué vas a ver en esos versículos, versículo 1 al 8. ¿Qué vas a ver? O sea, ya te da una antesala, como que te llama la atención, ya cuando ahorita vamos a ver versículo a versículo, te doy un ejemplo, como les decía, ya es mucho más profundo, ¿no? Entonces, es realmente hermoso. Y la segunda parte, que habla acerca cómo concluye prácticamente el libro de Eclesiastés. Número 1 comienza con un veredicto sobre el mundo, ¿no? Se reafirma que la vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que así comenzó en el capítulo 1 lo va a reafirmar acá. Que todas las cosas humanas no alcanzan la verdadera felicidad. Y aquí es algo bien interesante porque Nisbe dice, ¿no? Que las enseñanzas del predicador se exaltan por esas palabras rectas, verdaderas, deseables, que son como aguijones, ¿no? Que estimulan, o como los clavos que fijan el camino de Dios. Eso es lo que dice. Y que apunta a un único pastor que puede dirigirnos de esa manera, que es Cristo. Es lo que dice. Y finalmente, el resumen de la vida. Después que ha dado, digamos, esa parte ilustrativa el Kohelet, el resumen de la vida, ¿no? La esencia de toda la enseñanza, que va a destilar 2 deberes. Después de todo esto que les he presentado, 2 deberes. Temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y acaba con el horizonte hacia lo eterno. Un argumento definitivo para buscar la verdadera felicidad y la certeza del propósito de la vida y el terrible juicio final. O sea, eso te muestra en la sinopsis. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo de un versículo. ¿Cuál es el versículo elegido? Antes de pasar al versículo, Quiero presentar mi libro. no, quiero leer, por ejemplo, una enseñanza de George Hutcheson, cómo debería estudiarse la Biblia, ¿no? Porque eso es lo que vemos en estos autores que agarran pasaje tras pasaje y analizan no solamente un versículo, 2, sino hasta una expresión, una palabra. Y esto es bien, llama la atención. ¿Por qué saca aplicación? De una palabra, dices, ¿no? Y no de un conjunto de versículos, ¿no? Bueno, escuchen esto, miren, lo que dice George Hutcheson en su comentario a Juan, que de hecho ya lo vamos a mostrar en un momento. Dice: aunque las escrituras sean claras y evidentes en todas las cosas necesarias para la salvación y su entrada de luz, sin embargo, son una profundidad que no se comprende fácilmente ni mediante una búsqueda superficial, sino que son un tesoro en una mina que debe ser descubierto cavando y meditando minuciosamente cada palabra y cada frase, ninguna de las cuales está expresada en vano o al azar, sino que todas son divinas, considerando el alcance y la dependencia, comparando escritura con escritura y con una dependencia humilde y exclusiva de Dios. Yo creo que todos tenían esto en común, y así lo hacen. Entonces, en ese sentido, pues vamos a escoger un solo versículo, ¿no? Para dar ejemplo. Ya dio Eclesiastés, capítulo 12, pues vamos a ver el penúltimo versículo, ¿no? ¿Qué sería? 13. Pues este es 12, 13. Sí, justamente No eso. está queriendo probar el hermano aquí, ¿no? No está queriendo. ¿Cuál es? ¿Puedes leer, pastor? Sí. Eclesiastés 12, 13 dice, voy a leer en la versión Reina Valera SDT. Adelante. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. En esta ocasión solamente vamos a dar ese ejemplo. Ya está la sinopsis que ha hecho. Y en todos los versículos, a veces agarra el autor un versículo, a veces 2, a veces 3, hasta ahí llega, no nada más. Y explica aplicaciones, es bastante
Interesante la manera que escribe. Pero veamos acá en este versículo como ejemplo, ¿no? Como dijimos hace un momento, ¿qué es lo que dice en la parte de la explicación? Porque la sinopsis es algo general, ya lo hizo, pero ahora hemos escogido el versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés. ¿Qué es lo que dice acá? Dice que aquí al final, dice Nisbet, encontramos un artículo de conclusión de todo el libro de Eclesiastés, ¿no? Siendo un resumen del propósito de Salomón, del autor, ¿no? Especialmente en las indicaciones para alcanzar la verdadera felicidad. Te va a decir algo, porque básicamente el libro de Eclesiastés aborda de esos temas, ¿no? Que el hombre busca la felicidad. Y realmente este libro es rico. Cómo aplica, que todo. Solamente es un ejemplo. Al presentar este artículo, él lo ramifica en dos partes, ¿no? En dos exhortaciones en este versículo. Primero, el temor a Dios, ¿no? Este temor es una reverencia filial interior hacia Dios, dice, y es un temor hacia Dios, que el Señor prometió en el pacto de gracia poner en los corazones de los suyos. No es un temor que nace naturalmente del ser humano. Dios pone el temor en las personas dentro del pacto de gracia, dice, ¿no? En primer lugar, y de ahí dice, teme al Señor. Porque esto en la teología reformada se entiende bastante. Ellos eran reformados, no creían, digamos, no, está en la naturaleza del hombre por sí mismo buscar a Dios sin necesidad del Espíritu Santo. No, ellos tienen una manera bien diferente de presentar. En segundo lugar, dice la primera exhortación es, teme al Señor. Segundo, dice Nisbet, guardan sus mandamientos. Esto no se entiende como una obediencia legal perfecta, que de hecho nadie lo lograría de manera perfecta, sino, dice, un objetivo sincero y constante de conformidad con la voluntad de Dios. Una búsqueda, una sinceridad constante. Eso es lo que realmente está diciendo, dice acá, ¿no? Sin excepción de ninguno de sus mandamientos. Alguien puede decir, no, este mandamiento me conviene, este otro no, y de repente pasa. ¿Ya? Y luego dice, en todo esto, insiste en que este estudio debe realizarse con dos argumentos. Número uno, en este versículo. El primer argumento para hacer esto se encuentra en este versículo, ¿no? El versículo 13. El segundo se va a encontrar en el último versículo, el tema del juicio. Entonces, el primero sería que esto dice, no, este es el todo del hombre. Es todo lo que tiene que ser el hombre. Ese es el argumento. Y él exhortado, primero teme al Señor, segundo guarda sus mandamientos. Ahora va a dar la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque es todo del hombre. Segundo, en el siguiente versículo, va a haber un juicio. El juicio final va a haber. Esa es la parte de la explicación que da. ¿Se dan cuenta? No ha aplicado nada todavía, simplemente está explicando el versículo. Tal vez ya podemos ir ahora a las aplicaciones, porque él va a enlistar una lista de aplicaciones, de doctrinas de este versículo. Qué interesante, ¿no? O sea, como decíamos en la presentación, no es tan como que esta palabra, que significa, que esto, que lo otro, y que demás, que esto puede ser. Es una declinación del exacto. griego. Sí. Estás nativo también. Entonces, o del hebreo, perdón. Entonces, ahí, punto. ¿No? Eso significa. Pero creo que incluso, ¿no? En la labor pastoral, en la labor de la predicación, la parte más compleja, podríamos decirlo así, es sacar las aplicaciones. Pero como tú decías, hermano, no imaginándonos. Claro. Porque imaginarse es fácil, ¿no? Imaginarse es fácil. Pero que destile la aplicación de la explicación puntual del texto, ahí está la cosa, ¿no? Claro, y de hecho tiene mucho sentido, ¿no? Porque alguna vez, como hemos compartido, ¿no? No puede haber una correcta aplicación si primero no hay una buena comprensión del texto. O sea, para que tú puedas aplicarlo, tienes que saber lo que Dios ha querido decir en ese pasaje correctamente, y lo que significa, ¿no? Y de ahí, y a veces nosotros hoy en día hacemos lo contrario, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es querer aplicar, ¿no? O sea, inclusive cuando leemos de manera personal, esa pregunta que ¿qué tiene Dios para mí, no?
¿Qué me va a decir a mí? No, o sea, Dios ya ha dicho lo que tenía que decir. Entonces toca interpretar ese pasaje y cómo nosotros, a partir de esa interpretación, del significado original de ese texto, podemos, digamos, llegar a aplicar a diferentes situaciones, ¿no? Ahora, Antes de empezar, hablando de Alexander Nisbet, se dice que él tenía esa habilidad de dominio del hebreo. Dices, o sea, él conocía el hebreo, como el si fuera su significado, la lengua. gramática. Claro. Con más razón sacaba la parte Claro. exegética y la aplicación, ¿no? Como datos simplemente. sí, de hecho, estos ministros se caracterizaban por conocer el hebreo y el griego, ¿no? Pero sí, eso es obviamente algo que, una herramienta que ellos tenían, que la sabían usar, pero no la presumían, ¿no? Como decíamos al principio. Bien, veamos brevemente las aplicaciones. Si se dan cuenta, entonces, los comentarios están ordenados así, ¿no? O sea, los capítulos, sinopsis introductoria de cada capítulo, exposición de los versículos, digamos, seleccionados, que pueden ser 1, 2, en algunos casos he visto 4, ¿sí? Pero no más de esos. Y luego viene lo que serían la presentación de las doctrinas y las aplicaciones, ¿no? Como de manera conjunta, digamos, por decirlo así. Ahora, algo que es bien importante aquí antes de leer las aplicaciones es ver de que para poder desarrollar este método de enseñanza, necesariamente debes predicar consecutivamente. Es así. ¿No? O sea, no puedes, digamos, tú hacer esto si, digamos, tomas versículos aleatorios, ¿sí? Y la otra cosa que me llama mucho la atención, que me ponía a pensar y realmente, o sea, era confrontado en eso, es que estos ministros no corrían. O sea, no les interesaba apresurarse. ¿Sí? O sea, yo digo porque como les decía al principio, ¿no? Estos comentarios son sermones que ellos han predicado y por lo tanto son series que ellos han predicado a sus congregaciones, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿cuánto les habrá tomado desarrollar estas series? ¿No? Porque han ido así versículo por versículo sin correr, ¿no? Y a veces como ministros yo me ponía, ¿no? Empezamos una serie y lo que queremos es acabarlo rápido, ¿no? Y lo que tú leías en el comentario de Juan es es una manera totalmente diferente de pensar, no solamente aplicado a la lectura, sino también a la predicación, ¿no? De ir despacio. O sea, no hay prisa. Estudiar la palabra del Señor con calma, para que tanto el ministro como también la congregación pueda digerir, ¿no? Bien, con eso tal vez, con esos apuntes, pasemos a lo que son las aplicaciones. En cuanto al versículo de Eclesiastés 12:13, que dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Alexander Nisbet va a hacer 8 aplicaciones, solo de ese versículo. Y esa es otra cosa que me llama la atención. Revisando el comentario, la sinopsis es bien concreta y bien puntual y nos muestra un panorama general del capítulo, ¿no? ¿De qué trata este capítulo? Y nos ayuda a identificar cuáles son las líneas de pensamiento en cada capítulo, o los temas centrales, por decirlo así. La exposición del texto es, comparativamente con la explicación doctrinal y aplicativa, más breve. O sea, ellos solían extenderse más en la aplicación, ¿sí? Y ese es un dato curioso, porque hoy en día normalmente pasamos más tiempo exponiendo y las aplicaciones son como el relleno del sermón, ¿no? Digamos, ya para los últimos 5 minutos, digamos, algo voy a decir y ya está. Pero estos hermanos hacían totalmente lo contrario, ¿no? O sea, ellos explicaban lo que tenían que explicar del texto para que se entienda cuál es el sentido original del pasaje, pero luego aplicaban la palabra del Señor de manera más extensa, ¿no? Entonces, por el tiempo no voy a leer obviamente las 8 aplicaciones, pero voy a concentrarme en 3, ¿sí?
Entonces, dice la aplicación 2 de Eclesiastés 12:3, dice Alexander Nisbet, leo: cualquiera que sea el deber que los ministros impongan al pueblo para su paz y felicidad, deben grabarlo en sus propios corazones y convertirse en discípulos de las lecciones que imparten a los demás, sin imponer cargas pesadas sobre las espaldas de los hombres que ellos mismos no tocan con un solo dedo. Porque Salomón se convierte aquí en oyente y aprendiz de su propia doctrina, cuando dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Alexander Nisbet? Está diciendo, esta es una aplicación a los pastores. ¿Sí? Está diciendo, los pastores deben ser ejemplo a sus congregaciones de lo que enseñan. Y dice, los ministros son tanto maestros como estudiantes. Y en esa forma de vivir, de no perder el deseo de aprender, pero de enseñar con fidelidad la palabra del Señor, se encuentra el temor al Señor para un ministro. Y también en el hecho de que su vida no contradiga su enseñanza. Entonces, esta es una aplicación que va directamente al corazón del ministro, porque le está aplicando esta enseñanza al pastor en esta aplicación, ¿no? Ahora, les vuelvo a recordar lo que les decía un principio y el consejo que nos daba David Dixon. Si nosotros leemos esto solamente y lo pasamos, ¿sí?, algo va a faltar, como una pata en una silla. Pero si esta aplicación llega al corazón del ministro, esta aplicación debe ser convertida en oración, en una oración breve, como por ejemplo pedir al Señor que nos ayude a vivir de manera íntegra y que nuestra vida no contradiga nuestra enseñanza. Que nunca perdamos el deseo de aprender, pero también el deseo de practicar y de vivir aquello que enseñamos semana tras semana, ¿no? La siguiente aplicación es la aplicación número 3. Alexander Nisbet dice, aplicando Eclesiastés 12:13, ningún hombre será jamás tan competente en el estudio del temor y la obediencia al Señor como para no necesitar aprender más y avanzar en ese estudio. Pues Salomón se encontraba ya cerca del final de sus días y había alcanzado un buen grado de perfección en ese estudio. Y sin embargo, se incita a sí mismo y a los más avanzados a progresar aún más en ello. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Alexander Nisbet está diciendo que nadie ha alcanzado la perfecta sabiduría. Y da un dato, dice Salomón, que fue el hombre más sabio después del Señor Jesucristo que ha vivido en esta tierra, ¿no? Porque Cristo es Dios hecho hombre, pero después de él, Salomón, ¿sí?, dice la Escritura, fue el hombre más sabio que habitó. Dice, ni él en la última etapa de su vida renuncia a seguir buscando la sabiduría del Señor. O sea, se conforma. Esta es una exhortación de humildad, ¿no?, aún a las personas más eruditas y más capaces, a nunca perder ese deseo, ¿no?, de seguir buscando del conocimiento del Señor, de querer seguir aprendiendo y de seguir buscando la sabiduría que proviene de la palabra del Señor, ¿sí? Y finalmente, la última aplicación que quiero leer es la aplicación número 7, ¿no? Dice Alexander Nisbet, donde hay temor de Dios en el corazón, también habrá cuidado por guardar sus mandamientos manifestado en la práctica. Y ese temor se evidenciará por algún esfuerzo por caminar de manera adecuada según sus mandamientos. Pues el guardar los mandamientos, aquí insistidos, puede considerarse como la evidencia y el fruto del temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es una aplicación de enseñanza o de instrucción.
Porque está diciendo que temer a Dios no es solamente tener miedo, ¿no? O tener una reverencia hacia el Señor. Muchas veces limitamos el temor a eso, ¿no? Sino que está diciendo que temer a Dios también se va a evidenciar en la manera en la que nosotros estimamos su palabra y la guardamos. ¿Sí? O sea, el hombre que teme a Dios necesariamente va a ser un hombre o una mujer que va a guardar la palabra del Señor. Un creyente que va a guardar la palabra del Señor. Que se va a esforzar en la gracia del Señor por obedecer, ¿no?, los mandamientos del Señor. Por eso que nuestro Señor Jesucristo decía, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, y ahí, por ejemplo, detenernos, ¿no? Señor, ayúdame, ¿sí?, a guardar tu palabra. Y que la obediencia a tu palabra sea el fruto del temor que yo tengo hacia ti. Y del temor que yo debo tener. Por eso cuando una persona desobedece, nosotros decimos, no hay temor del Señor en su corazón. De hecho, los salmos, cuando hablan de los impíos, que viven en constante transgresión a la palabra del Señor, dicen así, ¿no? No hay temor del Señor en ellos. Entonces, estos comentarios son una hermosa herramienta, no solamente para crecer en el conocimiento doctrinal, sino también en la aplicación de la palabra del Señor, de manera experiencial, ¿no? Y que el Señor haga de nosotros estudiantes de su palabra, pero también hombres que oremos y pidamos al Señor estas cosas. Realmente el Señor permita y nos dé vida, ¿no? Y especialmente a ti, ¿no, amado hermano, que estás traduciendo estos libros para poder avanzar lo más que se pueda. Y que esta generación de creyentes, especialmente en Latinoamérica, pueda beneficiarse de este material. Que realmente podamos crecer en la devoción al Señor. Creo que estas herramientas nos van a ayudar, ¿no?, a no leer de manera superficial la palabra del Señor, pero tampoco de una manera meramente académica y fría, ¿no? Creo que es el propósito y realmente, o sea, creo que todos somos confrontados. Yo personalmente como ministro he sido confrontado en el hecho de poder avanzar en esta forma de enseñanza, ¿no? Y creo que todos debemos, según el llamado que tengamos del Señor, meditar en estas cosas. Eso yo podría compartir en cuanto a la parte aplicativa. Bien, creo bueno que esa es la explicación de manera práctica, ¿sí? Cómo están organizados los capítulos, ¿no? El tema, como ya hemos mencionado, la sinopsis, la explicación concisa y la profundización en lo que vendría a ser el tema doctrinal y aplicativo, ¿no? Bueno, lo demás lo dejamos a ustedes, hermanos, que puedan conseguir el ejemplar. ¿Cuántas páginas tiene? Buena pregunta, porque solo tiene, alguien diría, solo tiene 12 capítulos. Eclesiastés debe ser poquito, ¿no? Pero no, tiene 525 páginas. 525 páginas. Una breve exposición. Una breve exposición de Eclesiastés. No, Nisbet es más extenso que los otros. El propio Spurgeon lo dice, está en la contraportada, ¿no? Él lo dice, una de esas obras sólidas de los eruditos teólogos escoceses del siglo XVII, que nos han legado un número considerable. A nuestro juicio es tan voluminosa, dice, ¿no? Es harto, pero sustanciosa. O sea, hay sustancia, no es llenar por llenar. Sí, no es llenar por llenar. Y cuando lo leen dicen, cierto, tiene sustancia, tiene instrucción, enseñanza. Y así como hemos dado el ejemplo, así está escrito desde el primer versículo de Eclesiastés hasta el último versículo, ¿no? Sí, lleno de doctrinas y prácticas. Así que, bueno, mis hermanos, si ustedes han estado atentos a toda esta exposición durante todo este recorrido, más adelante también vamos a estar teniendo ya diferentes presentaciones, no solamente de los comentarios que ahora estamos conversando. Hay varios proyectos ya en marcha,
Ustedes ya van a ir conociéndolo en las redes. Pero ya bueno, para ir despidiéndonos en esta noche, gracias hermanos por acompañarnos.